Empezamos con la manteca a temperatura ambiente. Le añadimos azúcar, la ralladura de naranja y comenzamos a batir para cremar la manteca con el azúcar. En este batido incorporaremos aire a la manteca mediante el batido hasta que quede bien blanca y cremosa. Mientras tanto, vamos a mezclar los huevos con un tenedor, para que luego se incorporen más fácilmente en el batido. Cada tanto iremos raspando los bordes y el fondo de la batidora para asegurarnos de que la manteca se bata bien y vaya incorporando aire de manera pareja. Agregaremos la sal y el polvo de hornear a la harina y mezclamos. Reservamos para después. El tiempo de batido de la manteca con el azúcar es clave para la textura de este budín. El tiempo de batido será aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Hay que tener paciencia. Cuanto más se bata la manteca, más ligera y cremosa quedará y más tierno quedará el budín, con una miga fina y suave. Una vez que el batido se haya aclarado en color y su textura sea bien cremosa, comenzaremos a añadir el huevo batido a temperatura ambiente. Vertemos de a poco y dejamos que el batido incorpore todo el líquido. Cuando ya no veamos huevo, vertemos un poco más. A la manteca le cuesta incorporar líquidos y tiende a cortarse. Para facilitar su incorporación, batimos los huevos, de modo que la materia grasa del huevo entre en contacto con la parte proteica y acuosa. De esta manera, será un poco más fácil incorporar los huevos a la manteca. Al igual que antes, rasparemos el fondo y los costados de la batidora para que toda la manteca incorpore los líquidos de una forma pareja. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Una vez que terminamos de incorporar los huevos, tamizamos los secos Vamos a incorporar los ingredientes secos alternando con el jugo de naranja. Vamos agregando a velocidad baja para que no vuele la harina y vamos agregando de a poco el jugo de naranja. Reservaremos un poco de la harina para el final. Aquí tengo cascaritas confitadas cortadas. Estas ya estaban sequitas y rebozadas con azúcar común. Para que no se vayan al fondo durante la cocción, las mezclamos con la harina e integramos a mano con la ayuda de una espátula. Te recomiendo que las cortes más bien chicas. Si son muy grandes, se van a ir al fondo de todas maneras. Si querés utilizar las que tenías enfrascadas bien húmedas con el almíbar, cortalas e integralas al batido antes de agregar el resto de la harina. Terminaremos cuando ya no veamos más harina. Si todo salió bien, el batido queda bien cremoso y sostenido. Colocamos en moldes enmantecados con papel manteca y vueltos a enmantecar para facilitar el desmolde. En este caso, vamos a utilizar 3 moldes de 22 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto. Al igual que con todos los budines o tortas de este estilo, lo ideal es rellenar 2/3 partes del molde, porque el batido crecerá en el horno. Si lo llenan hasta el borde, se desbordará durante la cocción, y si no tienen una placa por debajo del molde, será un desastre. Llevamos a un horno precalentado a 190 grados centígrados durante 35 minutos aproximadamente.
hasta que lo pinchen en el centro con un palillo y este salga seco. Si utilizan moldes más grandes, el tiempo de cocción será mayor. Una vez que salen del horno, dejamos descansar 10 minutos a que se enfríen un poco y luego desmoldamos. Si dejan bordes de papel manteca, podrán desmoldarlos fácilmente. Los budines quedarán suaves y esponjosos. Ahora pasamos a la crema de manteca o buttercream. Iniciamos con manteca en cubos a temperatura ambiente y comenzamos a batirla con la paleta o lira para volverla un poco más cremosa. Agregamos la ralladura de naranja y el azúcar impalpable. Mezclamos a velocidad baja hasta que se integren los ingredientes. Agregamos un chorrito de jugo de naranja para ayudar a que se integre si es necesario. Pueden ir ajustando la consistencia con agregados pequeños de jugo de naranja si lo creen necesario. Y una vez que se vuelve homogéneo, batimos a velocidad alta para cremar la manteca y que ésta se vuelva más clara, suave, cremosa y aireada. Al final, la crema de manteca deberá quedar súper cremosa y suave. Para la decoración de estos budines, colocamos la crema de manteca en una manga pastelera con un pico rizado o el que más les guste. Simplemente realicé un zigzag sobre los budines. Luego, utilicé las naranjas en rodajas confitadas que ya había realizado en otro video. Las corté por la mitad y las dispuse de forma que queden incrustadas en la crema. Y aquí están estos budines de naranja con cascaritas confitadas en su interior, con naranjas confitadas en rodajas por encima y decorados con una crema de manteca o buttercream de naranja. El budín queda suave y esponjoso y el aroma a naranja que tiene es increíble. Es ideal para comer a temperatura ambiente. La crema queda súper sabrosa y le va perfecto a este budín. Y les digo que si mojan este budín apenas sale del horno con el almíbar de las naranjas, es lo mejor que hay. ¡Una delicia! Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!